Para este péptido, como el nombre los dice, natriurético quiere decir, uresis es orina, natrio es sodio, quiere decir una proteína, un péptido que se encargue de eliminar sodio por la orina y que se produce en el atrio, que es la aurícula, en la aurícula. Entonces, esta proteína se produce en la aurícula derecha y se va a encargar de eliminar en los riñones sodio por la orina. Eso quiere decir péptido natriurético atrial. Entonces, cuando aumenta el volumen sanguíneo, o aumenta la resistencia vascular periférica, o aumenta la presión arterial por ende, lo que voy a tener es que en la aurícula derecha, en los miocitos de la aurícula derecha, se va a liberar el péptido natriurético atrial. ¿Y qué hace este péptido? Por un lado, vasodilatación, lo opuesto de la angiotensina, porque con la vasodilatación me va a bajar la presión. A nivel endocrino hace que se disminuya la renina, la aldosterona y la hormona antidiurética, ¿sí? Y a nivel renal, que aumente el filtrado de glomérulo, que disminuya la reabsorción de sodio y que ese sodio se elimine por la orina. Eso es natriuresis, porque el sodio cuando se elimina acompaña al agua, así como en este caso se reabsorbe sodio y agua. No sé quién es el que hace todas esas líneas de colores, chicos, yo no soy, pero bueno. Así como en este sector se reabsorbe sodio y agua, en este caso cuando se elimina sodio también se elimina agua. Entonces, ¿qué voy a tener? Disminución del volumen minuto, que es parte de la presión, de la fórmula de presión arterial. ¿Sí? Y con la vasodilatación, disminución de la resistencia vascular periférica. Entonces, de esa manera me va a bajar la presión arterial. Bien, vamos a hablar un poquito de la aorta, ya vamos terminando, chicos, es una clase larga y sobre todo con muchos conceptos importantes, pero bueno, ya queda menos y todo esto les va a quedar tanto en el PowerPoint, que ya ha sido subido, como en la grabación de la clase de hoy, que ya se la voy a pasar a Huguito una vez que se compagine la grabación, se la voy a pasar para que se la suba. La aorta es la principal arteria del cuerpo, ¿sí? Sale directamente del corazón, desde el ventrículo izquierdo, eso ya sabemos, y da origen a todas las arterias del sistema circulatorio, excepto las arterias pulmonares que salen del ventrículo derecho y que eran la excepción de la regla, acuérdense ustedes. Termina a la altura de la cuarta vértebra lumbar, la arteria aorta, donde se va a bifurcar en las arterias ilíacas primitivas que van a ir a cada uno de los miembros inferiores. Su porción central o proximal se conoce como callado aórtico o arco aórtico y constando de una parte ascendente, tiene otra transversal y otra descendente que se llamará aorta torácica abdominal hasta que llega a las ilíacas primitivas. Entonces ahí teníamos el callado que lo vimos la clase pasada, la aorta ascendente desde donde salían las arterias coronarias para el corazón, el tronco brachiocefálico derecho, la carótida primitiva, la subclavia izquierda. Y de este tronco salían la carótida derecha y la subclavia derecha. Una arteria es cada uno de los vasos que lleva la sangre desde el corazón hacia todo el cuerpo con oxígeno, a excepción de las arterias pulmonares, recuerden. Cada vaso arterial tenía esa capa adventicia, esa capa media donde tiene esos músculos lisos tan potentes que determina la resistencia vascular periférica, y la capa íntima o interna que tiene un endotelio plano simple. Las arterias del cuerpo humano más conocidas son la aorta, la carótida, la radial, la braquial, la humeral, la subclavia, la femoral. Esas son las más conocidas. Aquí tengo yo un esquema donde veo la histología de una arteria. Tengo mucha capa muscular lisa, que es la capa media, por eso la resistencia vascular periférica, la adventicia y el endotelio adentro. No tienen válvulas las arterias, acuérdense ustedes, porque va a favor de la gravedad, así que no hay válvulas acá. Y el riesgo que tenemos con estas arterias, como pasa en estas carótidas, es que se llenen
de ateroma, que no es otra cosa que grasa y a veces nicotina en los pacientes fumadores, y eso hace que no fluya adecuada cantidad de sangre al cerebro, y esto genera daño en el cerebro. En el otro lugar donde también puedo tener esto es precisamente en las arterias coronarias del corazón, y por eso después terminamos con un infarto, ¿sí? Que es cuando no llega sangre con oxígeno a las células, eso es el infarto. La arteria radial es la arteria del antebrazo, que proviene de la humeral y se la palpa a la altura de la muñeca por debajo del pulgar. Fíjense en esta imagen cómo usan 3 dedos para palpar el pulso. Los dedos que se usan son el índice, el medio y el anular. El índice y el anular tienen que comprimir un poquitito y el del medio es el que va a captar el pulso, es decir, cómo golpea el latido de la sangre en la arteria. Eso es parte de la parte práctica que espero en algún momento podamos hacer cuando lleguemos a la presencialidad. La arteriola es el vaso sanguíneo de menor dimensión. Las arterias se van transformando cada vez en más pequeñitas hasta llegar en arteriolas y después en capilares. Y, por supuesto, van a ser los puntos también donde más determinan la resistencia vascular periférica, porque tienen una gruesa capa muscular. Y aquí tenemos cómo las arterias se van transformando en arteriolas y luego en capilares. Esto yo ya lo tengo que ver con un microscopio, ya no lo puedo ver con los ojos, porque están entrando a las células. Y esos capilares, por anastomosis, se van a unir a los capilares venosos, que después se harán vénulas y finalmente venas, para llevar la sangre con dióxido de carbono y los residuos al resto del organismo. Entonces el capilar es el más pequeño de los vasos sanguíneos, es muy delgada la pared, van a llevar precisamente el oxígeno, la glucosa y los nutrientes a las células y van a traer el dióxido de carbono y todo lo que deba ser eliminado por el organismo. Por ende tengo 3 tipos de capilares: venosos, arteriales y linfáticos. Acuérdense ustedes que siempre se unen por anastomosis, y en el caso de los linfáticos también por anastomosis van a dar su contenido a las venas. Y acuérdense ustedes que los sistemas portas, precisamente yo tengo capilar venoso y capilar venoso, eso era la característica de los sistemas portas. Aquí tengo perfectamente una anastomosis entre un capilar arterial y un capilar venoso, pero si fuese un sistema porta, los dos serían venosos, y si fuese el linfático me va a drenar al venoso. La vena es un vaso sanguíneo que conduce la sangre desde el capilar venoso hacia el corazón. El cuerpo humano tiene más venas que arterias y su localización exacta es mucho más variable de persona a persona que con las arterias. Las venas se localizan más superficialmente, por eso es que ustedes se ven bajo la piel un color azulado de los vasos sanguíneos, porque las venas son más superficiales que las arterias. Las venas están formadas solamente por la capa interna o endotelial y la adventicia. No tenemos capa media, por eso no tienen la resistencia vascular periférica. Las venas lo que se conocen son como vasos de capacitancia, porque ahí se alberga la mayor cantidad de sangre dentro de las venas. Las venas tienen una pared más delgada que las arterias debido al menor espesor de la capa muscular, que prácticamente es inexistente, pero tiene un diámetro mayor porque es más distensible. Por eso les decía que son vasos de capacitancia, porque tienen más capacidad de acumular la sangre. En el interior de las venas existen válvulas que impiden el retroceso de la sangre, porque va en contra de la gravedad y favorece el sentido de la sangre hacia el corazón. Acuérdense ustedes que las venas llevan sangre carbooxigenada y que la única excepción en este caso a la regla son las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda llevando sangre oxigenada. Y el flujo de las venas es centrípeto, va desde la periferia hacia el corazón, mientras que de las arterias era centrífugo, va desde el corazón hacia la periferia. Ahí tenemos las válvulas en el caso de las venas, porque van en contra de la gravedad, es un flujo centrípeto. Las venas más conocidas son la vena cava, cada una de las 2 venas mayores del cuerpo, una superior,
o descendente y otra inferior o ascendente, que van a recibir la mitad, la sangre de la mitad del cuerpo, la que es la superior, y de la mitad inferior, la que es la inferior, todo lo que es la sangre debajo del diafragma, y ambas van a desembocar en la aurícula derecha del corazón. Después tenemos las arterias pulmonares, por la cual pasa la sangre al ventrículo derecho para ser oxigenada, es una de las excepciones a la regla. A nivel del callado de la aorta, la arteria pulmonar se divide en una rama derecha y otra izquierda para cada pulmón, y allí vamos a tener el fenómeno de la hematosis. Aquí tenemos las válvulas, que ya hemos analizado las válvulas, las aurículos ventriculares, tricúspide, de este lado, la aurículo ventricular tricúspide, y la bicúspide o aurículo ventricular mitral, y después las semilunares, que son las pulmonares y la aórtica. Las venas pulmonares se forman a partir de la red de capilar de los lobulillos pulmonares. Estas se ramifican en el hilio pulmonar. Cada uno de estos 4 troncos venosos llevan la sangre oxigenada a la aurícula izquierda, la otra excepción a la regla. Y esta sangre se oxigena gracias a la hematosis que ya hemos dicho en los pulmones. Ahí tenemos los alvéolos en los pulmones, donde vamos a tener el fenómeno de la hematosis, que lo estudiaremos en detalle cuando veamos aparato respiratorio. Por lo pronto, ahí ven un alvéolo que tiene esas formas de saco, con los capilares arteriales y los capilares venosos, que lo que van a hacer es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. El oxígeno viene de la atmósfera hacia la sangre arterial, y el dióxido de carbono viene de la sangre venosa hacia el alvéolo para volver a ir a la atmósfera. Ahí tenemos el recorrido de la circulación menor, que va a los pulmones, y la circulación mayor, que iría por acá desde la aorta hacia la circulación general. Y con eso, chicos, terminamos con la clase de hoy de fisiología cardíaca. Ahí en esta última animación están viendo precisamente el recorrido de la sangre venosa del lado derecho del corazón, cómo va a los pulmones para el intercambio y cómo vuelve oxigenada al lado izquierdo y sale por la aorta para la circulación mayor. Ahora sí, dejo de grabar. Si ustedes permiten, dejo de grabar y escucho las inquietudes.